Porque están haciendo lo que yo detesto que se haga. Los dos están haciendo lo que yo detesto que se haga. Y lo están haciendo ahora. A ver, repito lo de la Bildung. A vos, Néstor, ningún católico te dio el oficio de ser pastor de la Iglesia Católica. Ni lo pretendo, yo soy libre. No tenés que corregir al pueblo católico. No, yo no corrijo al pueblo católico. Yo corrijo a los católicos que van al canal con ideas falsas y le digo, no es así. Simplemente. Está bien, vos podés enseñar, pero no sos el pastor de la Iglesia Católica Romana. No, ¿sí? Lo pretendo. Bien, ahora, vos y nosotros, primero tenemos que corregir a los que están en nuestras filas. A nosotros nos toca corregir a los que están en nuestra fila, porque si acá hay un problema es porque todos nosotros estamos colaborando para eso. Yo no estoy diciendo que nosotros no podemos enseñar la verdad. Yo amo la verdad, quiero defender la verdad, yo no tengo problemas con la verdad, yo no tengo un inconveniente con la verdad. Yo estoy hablando de otra cosa. Lo que estoy diciendo es, vos acabas de decir que la Iglesia Católica está bajo juicio. Eso te va a impedir reconocer al hermano, porque la Iglesia Católica no es un concepto abstracto. Luis es la Iglesia Católica, Rodrigo es la Iglesia Católica, Santiago es la Iglesia Católica. No creo eso, amado. Bueno, yo sí, a ver. Te voy a decir por qué. Yo puedo creer que la sede anglicana está bajo juicio y sin embargo considerar al anglicano como mi amigo y mi hermano. Es que lo que pasa es que la iglesia... Yo no confundo la sede con la persona. Yo no hago eso. Es que lo que pasa es que no hay un divorcio, Néstor. Pero escucha, tú mismo lo dijiste en un live que se llama Dante Pacheco o Edgar Urbina. En este live tú dijiste que hay personas que cometen el error de confundir la institución con la persona. Bueno, yo no hago eso justamente. No la institución. Pues yo puedo creer que la sede católica está bajo juicio, la sede católica romana está bajo juicio, pero pensar que dentro de esa sede hay gente que se va a salvar, mucho pueblo, así como gente dentro del mundo evangélico se va a perder. Amigo, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no caigo en esa división, en esa ficción dicotómica. Amigo, escuchame, por el amor de Dios, escuchame. Trata de escucharme nada más. Yo sí te entiendo lo que vos me decís. ¿Sabes lo que pasa? Si yo te llevo a sacar conclusiones de lo que estás diciendo, vos me tendrías que decir que Luis no se salva por ser católico, sino a pesar de ser católico romano. ¿Se entiende? Y eso de fondo, ¿qué teología hay de fondo ahí? Si vos decís que la iglesia, como iglesia católica romana, está bajo juicio y condenada, vos tenés que después sacar conclusiones teológicas, ya te doy, mi querido Rodrigo, vos tenés que sacar conclusiones teológicas de eso. ¿Cuáles son las premisas y las conclusiones? Premisa 1, que la Iglesia Católica no está compuesta de Luis, de Rodrigo, de Santiago, de Carlos, de Julio, de Pedro, de Lucas, ¿sí? Y creería yo que el concepto de iglesia que maneja la Iglesia Católica, mediante la cual ella misma se autopercibe como cristiana y trata de dar testimonio de ello, está compuesta de todas las personas. Es decir, no es que hay una iglesia abstracta, que es como un flatus vocis, una especie de nombre que es católico que anda dando vuelta en el mundo de las ideas platónico, y otro mundo donde están los católicos. Ahí está. Y otro mundo donde están los católicos existentes, individuos concretos. Ahí termino. Es que eso es la teoría eclesiológica correcta, amado. Iglesia visible, iglesia invisible. Está bien, amigo, pará. Pero yo pues te digo, acá hay un problema filosófico. Acá lo que nos falta a nosotros los protestantes es tener formación filosófica. Eso es lo que nos falta. Si nosotros leemos Biblia y leemos teología y no tenemos formación, Bildung, formación filosófica, hay un montón de cosas humanas que son del hombre, que son de la vida del hombre que nosotros nos privamos. Y tiene que ver con eso, con el reconocimiento del otro. Es una cuestión ética, si se quiere. Yo no puedo poner mi juicio sobre la conciencia de mi hermano. Acá está Rodrigo, ¿no? Rodrigo Calvo. Si él dice, Jonathan, yo sé que vos crees que conoces a Cristo, pero yo quiero pasar por encima de tu conciencia y decir, vos no conocés a Cristo de ninguna manera. Cristo no está en vos, Cristo no te conoce, vos no lo conocés a Cristo. Él
por más que esté diciendo algo que parezca ser teológicamente correcto, no está teniendo una conducta ética, porque está pasando por encima de mi conciencia. Entonces, si yo digo que Cristian, que Rodrigo es salvo o está con Cristo, pero al margen de su iglesia, o quizás en contra de su iglesia, o a pesar de su iglesia, en el fondo yo no lo estoy reconociendo en su fe. Yo no estoy recogiendo. Entonces yo te digo, nosotros podemos hacer todos los debates que queramos. El problema no es que yo les estoy pidiendo a los apologistas de ambos bandos que dejen de debatir, si yo mismo debato. El problema no es el debate. El problema es que la base, el punto de partida, sea el mutuo reconocimiento y que nosotros no hagamos teología para aquellos evangélicos que odian al catolicismo. A mí no me interesa hacer teología para los católicos que odian al protestantismo. No me interesa hacer teología para los protestantes que odian al catolicismo. Nosotros tenemos que hacer teología para otra clase de gente. Y cuando nosotros tenemos expresiones como esas, estamos haciendo teología para esa clase de gente de porquería, que lo único que hace es entrar a un live protestante para ver cómo se destruye al catolicismo y entra a canales católicos para ver cómo se destruye al protestantismo. Esas son gente de porquería. Nosotros no tenemos que hacer teología para gente de porquería. Nosotros tenemos que hacer teología para la gente que trata de conocer a Cristo. Y después sí, podemos enseñar y podemos debatir y podemos hacer, pero siempre desde el mutuo reconocimiento, siempre reconocer al otro. Si Rodrigo Calvo quiere debatir conmigo y no me reconoce como cristiano, a mí no me interesa hablar con él. Directamente, si él no me reconoce como hijo de Dios, a mí no me interesa hablar con él, porque no tenemos una base en común, ¿se entiende? Entonces, ahí es donde yo te pido, hay ciertas bases de la formación humanística que tiene que tener una persona que nosotros no podemos violar por excusas teológicas de que Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, entonces yo tengo que poner mi conciencia por encima de la conciencia del hermano. Digamos, hay ciertas cuestiones que desde una lectura seria de la Biblia, pero también desde una formación humanística, que la Reforma nunca negó, nosotros no podemos ir en contra del trayecto que las mismas iglesias reformadas fueron teniendo. Yo te pido por favor, y eso siempre te lo pido, no construyas un camino paralelo a este camino que las iglesias históricas han recorrido hace 500 años. ¿Viste? ¿Por qué? Porque estamos haciendo teología para gente de porquería y estamos sembrando cosas en el corazón de la gente que nos impide tener esa disciplina cristiana para enseñar la verdad, que es debatir con el catolicismo, pero también sembrar cosas que le permitan a la gente no tener en su corazón ese prejuicio y ese odio que les impide vivir la fe cristiana. ¿Me entendés? Entonces, apelo a tu corazón de pastor y te digo, hay expresiones como esta sede está bajo juicio o cosas así. Yo te digo, vamos a dar el debate con el catolicismo, pero encarecidamente, por el amor de Dios, como pastor. Dame hacerte esta pregunta, sí, dentro de ese tenor de lo que tú estás diciendo. Entonces, tú entiendes que el términos así como muy, muy fuertes, como una sede está bajo juicio, sería una apreciación que atentaría contra el diálogo y el desarrollo del diálogo entre las sedes, en particular, por ejemplo, las sedes protestantes y la sede romana. Sería como un atentado, eso es lo que tú dices, ¿verdad? Es que lo que pasa, amigo, y ya te doy, Rodrigo, ahí termino, es que esa expresión no representa el consensus fidei, el sensus fidei de las iglesias protestantes, ¿no? Vos le estás hablando ahí a los evangelicoides anticatólicos. Escucha. Pero no vale la pena hablarle a esa gente. No, yo sé lo que tú dices, pero tú entiendes que esa expresión es una expresión que atenta contra el diálogo ecuménico. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? No atenta solo contra el diálogo ecuménico, atenta en contra del espíritu filosófico y cristiano, cristiano y filosófico. Detente ahí. Atenta contra el espíritu filosófico cristiano, excelente, muy bien.
Obviamente, esta expresión, Roma es una sede que está bajo juicio, es una expresión personal mía. No es una expresión que ningún evangélico asume. Es una expresión de mi apreciación a la luz de la historia. Y cuando yo la expresé, la expreso como una posibilidad. ¿Por qué? Porque realmente existen, históricamente hablando, sedes que están bajo juicio. Y es una expresión que tiene una historia detrás. ¿Detrás de que de responder a un argumento que dice que como Roma es la única iglesia verdadera, Roma nunca va a ser destruida, o nunca va a caer bajo el juicio de Dios. Y la respuesta es, no te ampares en esa premisa, porque históricamente han habido sedes que tienen sucesión apostólica y que lamentablemente ya no están con nosotros porque cayeron bajo el juicio de Dios. Es decir, no te creas que tú puedes ser exenta, porque tú eres una sede más. Ojo, que estoy ¿Bien? reconociendo que es una ¿Estoy de sede de la acuerdo? iglesia. Escucha, déjame terminar. Estoy reconociendo que es una sede de la iglesia. No estoy diciendo que no es parte de la iglesia de Dios. Es un reconocimiento tácito, implícito y honesto de que es una sede de la iglesia. Cada vez que me preguntan, Roma, la iglesia católica romana, ¿es parte de la iglesia de Dios? Yo digo, sí, es una sede. ¿Por qué? Porque lo es. Yo no puedo irme contra la historia, pero la historia también a mí me ha enseñado que hay sedes que tienen sucesión apostólica que han desaparecido. Y el caso está en la Biblia: Éfeso, Esmirna, la Odisea. Entonces, son sedes con sucesión apostólica que cayeron bajo el juicio de Dios y que ya no existen. Entonces, es una advertencia al católico romano de que corrija desde sus bases doctrinales esos puntos que lo pueden alejar de la verdad de la escritura para que no caiga bajo el juicio de Dios. Y apelando a lo que decía Tertuliano, de que cuando hay presente idolatría en una sede, eso es sinónimo de que Dios la ha abandonado. Bueno, presta atención, católico romano, para que tu sede no incurra en el juicio definitivo, que es la extinción. Entonces, es más un llamado de advertencia que una sentencia. ¿Me doy a entender? Ahora, Está bien, si pero tú claro, dices, porque quiero terminar, esta es una idea muy importante. Si tú dices que esa es una expresión que, por cierto, es personal, no es parte de lo que nadie más asuma más que este señor que está aquí. Si tú dices que eso atenta contra la unidad y contra el diálogo filosófico, la cuestión que tú dijiste, bueno, pregúntate si esta otra, que no es o la opinión particular de un teólogo católico romano, sino la opinión oficial, y que es la que van a asumir personas como Rodrigo Calvo, que se encuentra con nosotros, y como el mismo Santiago Alarcón que la mencionó. Pregúntate si esto también no es un atentado contra la unidad, cuando dice: en la iglesia católica romana está la plenitud de la fe. Yo lo que quiero es que ellos vivan la plenitud de la fe, como si no existiese la plenitud en las iglesias protestantes, pero eso es peor que decir que está bajo juicio, porque ahí no. sí hay una sentencia, porque él está diciendo que estas no tienen la plenitud, solo nosotros, y ese es un atentado contra el criterio de catolicidad, que apunta que la plenitud se encuentra en Cristo y en el Evangelio. Todas aquellas que tengan a Cristo el Evangelio tienen esa plenitud. Entonces, ¿por qué razón tú tienes a católicos proselitistas? Por causa de esa expresión, que es peor que la que yo acabo de mencionar. Católicos proselitistas que te dicen a ti, católicos romanos que te dicen, no, yo quiero que tú, evangélico, seas católico romano para que experimentes la plenitud. Señor, eso es peor que decir que una sede puede estar bajo juicio, porque eso Bueno, sí atenta contra la unidad. Néstor, yo voy a tomar la palabra un momento porque desde el punto de vista católico nosotros no mandamos nadie al infierno ni condenamos a nadie. Ni yo tampoco. Nosotros tenemos la conciencia y la Biblia lo dice, que el juicio es de Dios. Igual Y para nosotros tomar el juicio de Dios en nuestra boca y en nuestras manos y decir, es que Néstor Díaz está bajo juicio o X o Y personas están bajo juicio y se van a ir al infierno, para nosotros, no sé para ustedes, es tomar el papel de Dios, hacernos como Dios. Entonces, ese no es nuestro papel. Y a mí jamás me vas a escuchar diciendo, Néstor Díaz está bajo juicio, se va para el infierno. Ataco por cosas personales tuyas, tus posiciones personales, pero no te estoy mandando al infierno, ni te estoy diciendo que estás bajo juicio. O sea, eso es tomar
el papel de Dios, es decir, yo soy Dios y yo determino quién está bajo juicio y quién no. Es que no soy yo Primer que lo digo, punto. Rodrigo. Primer Es la palabra, punto. no soy Déjame yo. terminar. Yo los dejé hablar bastante tiempo y los estoy escuchando. Ujú. Primer punto. Segundo punto. Tú te autorreferencias como católico, lo cual me parece muy interesante. Ahora, según No, desde esa perspectiva, porque me causa curiosidad otras afirmaciones que tú has hecho, ujú. eh, ¿tú consideras que los católicos somos cristianos? Sí, Sí, ok. claro. Tercera premisa. Reconociendo que nosotros también somos cristianos, los católicos, ¿consideras que los católicos de la sede de Roma, como somos católicos y cristianos igual que tú, nos consideras tus hermanos? Sí, claro, Sí, nos consideras. Ah, bueno, entonces ahí claro, no hay problema. Si tú nos consideras tus hermanos en la fe, no hay ningún problema. claro. Ahora, Son cristianos, amado. ¿Mm? Son cristianos, por Son supuesto. cristianos y somos Claro. tus hermanos, Son cristianos totalmente. Pero pero eso no me, somos tus hermanos. claro, pero eso no quiere decir que yo no tenga mi juicio, mi criterio personal a la luz de la escritura y que yo pueda decir, de acuerdo a las evidencias que tenemos aquí, una sede puede estar bajo el juicio de Dios. Eso no me vuelve a mí Dios, ni me convierte que yo estoy asumiendo el papel de Dios, ni tampoco implica que yo niegue que los católicos son parte de la cristiandad o que los católicos como parte de la cristiandad son mis hermanos. O sea, eso no lo niega. Bueno, Jamás. pero los católicos, como no tomamos ese tipo de juicio en nuestras manos, Sí lo hacen, lo nosotros hacen. buscamos el acercamiento con distintas denominaciones cristianas. Excelente. Pues Prueba mira, de ello, prueba de ello, ¿me déjame permites? darles un consejo Es y que, con eso no te interrumpo más. Si tú quieres lograr eso, lo primero que debemos comenzar a corregir es el concepto de plenitud. Debemos de dejar de decir que en la Iglesia Católica Romana está la plenitud, porque eso sí atenta contra el diálogo. bueno, Puedo, lo que pasa es que nosotros hablamos de la Ah, plenitud de la fe revelada, pero eso no quiere decir que haya personas en el protestantismo que viven su fe a plenitud. Es que es el asunto. O sea, igual. el hecho que yo conozco muy buenos protestantes, tengo amigos, soy amigo de mi ex pastor de cuando yo era evangélico. Ujú. No congeniamos, pero yo sé que es una persona que ama a Dios y se entrega a Dios, vive su plenitud de fe en la iglesia evangélica. Cuando nosotros hablamos de plenitud de, de, de la fe, lo hablamos de la plenitud de la revelación, de la fe revelada a los hombres a través de la iglesia. Y bueno, eso ya Ok, sería otro asunto. ok, buen Pero, punto. a ver, lo importante aquí es que nosotros seamos capaces de construir. Por ejemplo, la Iglesia Metodista tiene una oficina en el Vaticano y hay un diálogo constante. Y nosotros consideramos a todos los reformados como nuestros hermanos en la fe y los tratamos como tal y les damos el título de cristianos. O sea, muchas veces lo que hay en las redes no refleja la realidad ecuménica del día a día, del cara a cara, del vivir, ¿sí? Entre las comunidades cristianas reformadas y la Iglesia Católica. Ahora, hay situaciones ya con grupos neoprotestantes que, digamos, la cosa ahí es variada. Y yo, por ejemplo, en este caso, yo sí tengo que decir que yo sí ataco. No, o sea, ataco los grandes errores que nos pueden dividir y generar cosas como hasta dudar de la divinidad de Dios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Igual que Pero, nosotros, igual que yo, sin duda. ok, pero yo creo que tiene que haber un rango de tolerancia, de amor y de respeto entre todos, ¿ya? Cualquier persona que entre a mi canal, yo no la estoy insultando ni le estoy pero no, lanzando epítetos, la escucho, hablamos y no chao. va solo, no va solo por eso, mi querido amigo, no va solo. Es hora, no sé, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Es hora de que hagamos un análisis más profundo.
Me siento completamente incompetente para explicarles lo que siento y lo que pienso, porque sé que quizás no están preparados para escuchar lo que quiero decir, no sé, o quizás yo no estoy preparado para hablar de esto, ¿no? Quizás yo no estoy preparado para enseñar esto. O tal vez Pero no tiene las palabras adecuadas. a ver, amigos, es momento de que empecemos a hacer un análisis más serio, más profundo de la cuestión. Yo sé que es un juicio temerario, pero si nosotros estamos haciendo contenido para gente de porquería, pensando en la gente de porquería, no vamos a crecer porque hay mucha gente que necesita algo distinto, que necesita algo que vaya sanando sus corazones. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? O sea, Rodrigo, si vos decís no, porque el paradigma del católico de porquería, de ese católico garrotero de porquería, así lo voy a decir, es este. Es decir, miren, es que decir la verdad es amar a la gente, y como Lutero es un hereje, un pedófilo que murió suicidado, yo por amor a mis hermanos protestantes les tengo que decir que Lutero es un monje maldito, es un hereje del demonio que se va al infierno. Yo por amor, yo los amo a mis hermanos evangélicos y por amor yo les tengo que decir que su iglesia es una porquería, es una apostasía total y los evangélicos son todos una basura y son todos mentirosos, idólatras, ignorantes y católico ignorante, futuro protestante, porque ahí no les enseñan nada, porque ustedes no tienen los sacramentos y no tienen a la Virgen ni a los santos ni al Papa, no tienen sucesión apostólica, son todos unos relativistas de porquería. Pero se los digo con amor, por amor, yo de verdad los amo tanto que les digo que son una porquería y quiero que se hagan católicos, ¿sí? Bien, el que enseña eso no está enseñando cristianismo, aunque diga la media verdad, aunque diga una media verdad, eso no es cristianismo y tampoco es catolicismo, tampoco es catolicismo. Entonces, por favor, si vos sos católico, yo te pido encarecidamente que antes de corregir y de indignarte, porque Néstor Díaz dijo que la Eucaristía, que la comunión, que en 2 especies, que en 1 especie, que en 4 especies, si vos no estás dispuesto a indignarte con un católico, vos que sos católico, si no estás dispuesto a indignarte con un católico que está ensanchando la grieta y sembrando prejuicios que nos impiden la cercanía, el encuentro y la unidad que tanto Dios ama y que tanto Cristo pide, salvo que vos creas que Cristo no quiere la unidad, y está perfecto, ¿sí? Ahora, hay católicos que están trabajando denodadamente para ensanchar la grieta. Capaz que no lo ven. Capaz que no lo ven. Me dice, mirá, yo no lo veo a eso. Si hay una apologista católica que hace 18 videos en contra de Lutero al mes, y 48 videos al año en contra de Calvino y de la Reforma y las herejías de la sola fe y las herejías del protestantismo y los errores del protestantismo y los divagues del protestantismo, y vos no lo ves, y vos no ves que eso es ensanchar la grieta, es abrir la grieta, es sembrar más prejuicios. Mira, Jonathan, lo que pasa es que... Voy a terminar, déjenme terminar. Yo termino la idea y los escucho horas si quieren. Si para ustedes eso no es un problema, porque esa misma persona no está dispuesta a decir, si los evangélicos predican otro evangelio que sean anatema. Esa actitud que no es cristiana y no es católica, porque además ni siquiera es profunda ni académica, porque piensan en bloque todas las cuestiones y no son capaces de hacer las distinciones que la misma Iglesia Católica hace para decir que las iglesias evangélicas son medios de salvación. Porque yo estoy seguro que ese que hace 14 videos al mes en contra de la Reforma no está dispuesto a hacer un video reconociendo que las iglesias evangélicas son medios de salvación. Porque si no, la misma gente católica que está alimentando su odio contra la Reforma todos los días con esos videos, si escucha ese video va a decir, che, pero ¿qué pasa? Me estás confundiendo a la Grey católica. No es que los hermanos, no es que los protestantes son unos herejes del demonio. Acabo de leer un comunicado que dice, yo con los protestantes no puedo crear ningún puente porque son herejes que se van al infierno.
¿Se entiende? Bien, listo. Sí. Ahora, si a vos te indigna lo que dice Néstor Díaz, y si a vos como católico te indigna lo que hace Edgar Pacheco, pero no te indigna lo que hacen esos apologistas católicos, ante mí perdés todo tipo de credibilidad. Si vos primero no corregís a los apologistas católicos que están rompiendo y que están ensanchando la grieta, ante mí, ante Jonathan Ramos, perdés todo tipo de credibilidad. Como digo esto, también le digo a Néstor, si vos como protestante, que estás viendo que esta grieta se ensancha cada vez más, y que esa gente de porquería entra a los canales simplemente para ver cómo nos destruimos entre nosotros, y pensás que eso como pastor del Señor, del Dios Altísimo, porque vos sos pastor del Dios Altísimo, no sos el líder de una secta filosófica que tiene que destruir a la otra secta filosófica, sos pastor del Dios Altísimo. Si vos como pastor del Dios Altísimo, lee Ezequiel 34, la condena que viene para los pastores, que se apacientan a sí mismos y no apacientan con temor a sus ovejas. Entonces, realmente, si nosotros que estamos sembrando cosas en la gente y nosotros no somos capaces de tratar de construir el diálogo de la paz, de construir el diálogo de la amistad, de construir puentes que nos acerquen un poco sin relativizar nuestras verdades, pero hacer énfasis en que la mayoría de las cosas nosotros estamos de acuerdo y nos unen, y vos como protestante te indignás con lo que dice Dante Urbina, pero no te indignás con lo que hace Edgar Pacheco, burlándose del Papa y burlándose de la Virgen y de los santos. Porque si nosotros vamos a combatir a los garroteros, yo te confieso que el Papa Francisco no es un garrotero. Y sin embargo se le pone peluca al Papa Francisco. Entonces, yo te digo, ahí te digo, frente a esa situación, si vos como protestante no estás dispuesto a corregir a Edgar Pacheco y vos querés corregir a Dante Urbina, ante mí perdés credibilidad. Perdés credibilidad porque nosotros tenemos que saber hasta dónde llegan las cosas. ¿Hasta dónde? Si nosotros no estamos dispuestos a saber hasta dónde llegan las cosas y mantenernos en esa raya, nunca salir de esa raya, yo estoy dispuesto a debatir 20.000 veces con Hugo Delgado y 40.000 veces con Dante Urbina. Pero lo que yo no quiero es que esos debates se presten para que los cristianos se sigan dividiendo más, porque el odio entre nosotros no es un testimonio para la evangelización. Los ateos que nos ven a nosotros pelearnos entre nosotros no se van a convertir a Cristo. Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros no procuramos tejer puentes de hermandad, el mundo no se va a convertir al cristianismo porque nosotros somos una porquería. Si nosotros todos los días nos estamos combatiendo entre nosotros mismos, y hay 900 personas que están viendo este vivo, de las cuales 850 vienen para pelearse. ¿Sí? De las 900 personas que hay acá, 850 vienen para pelearse. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a corregir a los de nuestra vereda y bancarte las consecuencias de corregir a ese apologista católico que es muy famoso y que vos sabés que si lo corregís vas a pagar las consecuencias de corregir a ese apologista que es idolatrado en el mundo católico. Ahí es donde yo les digo, muchachos, si nosotros no estamos dispuestos a hacer eso y a dejar que estas grietas se ensanchen cada vez más y a construir puentes, ¿qué es lo que manda la Biblia? ¿Qué es lo que manda Cristo? ¿Qué es lo que manda el Papa Francisco? ¿Qué es lo que mandan las iglesias reformadas? ¿Qué es lo que mandan las iglesias históricas? ¿Qué es lo que manda el Espíritu Santo, nuestro corazón cristiano? Vamos a debatir todo lo que quieran. No sé quién tiene ese ruido de fondo. No sé. Capaz que era Néstor, sí. Yo necesito que ese sea el marco, Néstor, muerto, Rodrigo, que ese sea el marco espiritual en el cual nosotros vamos a debatir, pero que ese sea el marco, que nunca se rompa ese marco, que nunca se pase esa raya. Esa raya si me permites agregarte un concepto.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Jonathan. Como dicen los argentinos, lo banco completamente. Por ahí se escucha un ruido también, como y hay algo que yo he tratado de explicar con el asunto de los debates. Muchas veces los debates entre cristianos parece un debate entre un ciego y un sordo. ¿Cuál es la dificultad entre un debate entre un ciego y un sordo? Y es la razón por la que yo creo que los debates no sirven para nada. Porque el ciego está tratando de hablar en categorías distintas porque no ve. Entonces, al no ver, él tiene que hablar desde otro lenguaje. Sus explicaciones son distintas y tal, y así, pues así le pasa al ciego. El sordo no quiere escuchar, pero tiene muchas ganas de explicar. Pero como el sordo sí ve, explica en categorías de visualización. Entonces está hablando el sordo y habla y todo lo que él explica lo da en categorías de visualización, y el otro, si bien lo escucha, no entiende, porque lo que le está explicando no tiene que ver con lo que a él le sucede. Entonces, este tema de la escucha es un tema bien clave. Yo creo que es el principio. Si uno no tiene la capacidad de escuchar al otro, pues no hay capacidad de diálogo. No existe diálogo sin escucha, porque el diálogo requiere de la escucha. Hay un pasaje bíblico bien interesante que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, donde apedrean a San Esteban. Hay una parte, San Esteban está hablando la verdad, eso es innegable, pero hay una actitud de quien los escucha que es la siguiente. Dice la Biblia, ellos empezaron a vociferar y se tapaban los oídos, después lo arrastraron y lo apedrearon. Entonces, cuando uno hace eso, primero, vociferar, es que el otro se va a ir al infierno. Segundo, taparse los oídos, es que yo no puedo escuchar nada de él. Tercero, lo arrastra, véngase para mi canal. Cuarto, lo apedrean, aquí vamos a hacer una videoreacción. Esa no es una actitud cristiana, y está en las Sagradas Escrituras para el que lo quiera aprender. Si nuestro camino es de los que apedrean a aquellos que hablan según ellos entienden la verdad, pues simplemente las consecuencias van a ser las del mismo hecho de los apóstoles, pues lo van a matar y más no pasa nada. Pero lo que sí tenemos claro es de que una de las actitudes básicas del cristiano es escuchar, y cuando necesita hablar, pero es necesario escuchar. Entonces, en ese sentido de lo que dice Jonathan, de crear puentes y establecer diálogos en donde unos escuchen a otros, yo creo que es el primer paso. Pero ese paso de escuchar al otro ya me implica renunciar por lo menos a mi derecho de hablar, porque es que yo quiero hablar. Hasta cuando están hablando se atropellan. Es que por eso necesitan un referee, porque no tienen ni siquiera la capacidad de no atropellar al otro cuando habla. Entonces, pues es un circo lo que hacemos como cristianos, me incluyo, que yo estoy procurando dejar eso, es un circo. Termino. Jonathan, yo quería responder sobre lo que acabas de decir. Bueno, lo primero es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y eso es un hecho de facto. Cuando tenemos que abordar la historia, tenemos que abordar los puntos negativos y los puntos positivos de lado y lado. Yo sé que el hecho de para ti tocar a Lutero es algo que duele, pero hay hechos históricos relacionados con Lutero que son negativos, y eso no se puede ocultar. Hay hechos como los que llevaron a Lutero a reaccionar contra la iglesia que también fueron negativos. Si decimos que vamos a negar y que no vamos a hablar de eso porque nos ofende, nos maltrata, Nadie dijo eso. pues es que eso es lo que es de entender, como que no me toquen a Lutero, no hablen de Lutero porque eso me ofende y rompe los canales de diálogo. Entonces, la idea tampoco es satanizar a Lutero o a Calvino, pero sí decir también los errores que ellos cometieron, los errores que cometió la iglesia.
¿Para qué? Para que no vuelvan a suceder. Bien. Y en este sentido, nosotros tenemos que formar tanto a católicos como a protestantes, ¿sí? En Pero todo el mundo, bueno, el cristianismo en general, para hagamos un hablarlo, para no ejercicio. decir católicos y protestantes, el cristianismo Hagamos en un general. ejercicio pequeño, un pequeño Ujú. ejercicio retórico entre vos y yo. Entre Sí, vos y yo. Hagamos un sí, pequeño ejercicio. Yo te listo. doy 2 minutos y vos hablale al pueblo católico. Hay 900 personas en el vivo. Ujú, Hablale al pueblo católico y decirle que debe haber de estas 900, por lo menos más de la mitad son católicos, ¿no? ujú. ¿Quién es Lutero? Hagamos ese ejercicio. Contales quién es Lutero para vos. Lutero es una persona que es producto de su tiempo. Un monje que vio algunas injusticias por parte de algunos católicos, no de la iglesia, de algunos católicos que estaban abusando sobre todo el tema de las indulgencias. Él reaccionó. Mm, yo creo que lo hizo con buena fe, pero en ese reaccionar pudo traer cosas buenas, pero también cosas nefastas. Mm, no sé hasta qué punto Lutero logró solucionar lo que pretendía corregir, pero evidentemente hay cosas que Lutero tiene de positivas y que aportan mucho. Por ejemplo, sus expresiones sobre la Virgen María, ¿m? Que teológicamente se pueden estudiar y tienen su riqueza. Tienen elementos como eh, la vuelta a la Biblia, el énfasis en la Biblia, aunque pues considero que es desmedido, pero era importante retomar ese asunto de volver a la Biblia. Me parece que son cosas positivas que tiene Lutero. Ahora, no solo quiero hablar de Lutero, hay cosas muy buenas derivadas de la Reforma Protestante, como el material de estudio bíblico que se ha generado en el protestantismo. De hecho, yo uso mucho y lo alabo. Por ejemplo, los diccionarios bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, lo de la gramatología que ha desarrollado el protestantismo, aunque el catolicismo también tiene sus desarrollos, pero hay cosas muy interesantes que nosotros, como católicos, podemos retomar y aprovechar. Y eso nos debe llevar a reconocer en el protestantismo a hermanos, ¿ya? Ese es como el aporte que yo quisiera dar desde la dinámica que tú me estás proponiendo. Hasta ahí lo dejo, pero Dale. Bueno, estas son voy. las cosas que a mí me resulta bien que puedas rescatar y decir todo, que es Ujú, testigo del Evangelio, que tuvo errores. Yo creo que todos los luteranos te van a reconocer que Lutero tuvo errores y exageraciones, no hay ningún problema, ¿sí? ujú. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que es un monje maldito, pedófilo, mentiroso, escrupuloso, que murió suicidado, ¿no? Ahora, ¿vos crees que alguien, suponete vos que en la Argentina exista un sacerdote que escribió un libro diciendo todas esas cosas de Lutero? Yo sé a qué te ¿Vos crees refieres. que esas expresiones sobre Lutero colaborarían en sembrar entre la cristiandad un espíritu de fraternal, de hermandad, de conciliación, de desprejuiciamiento, de cercanía, de trazar vínculos de paz y de diálogo? ¿O crees vos que ese libro, vamos a suponer que existe un sacerdote en Argentina que haya escrito esas cosas, ¿crees vos que eso colaboraría con lo que el Papa Juan Pablo II dice? La división entre los cristianos es un escándalo y por favor, católicos, dejen de dividir a los cristianos. ¿Crees vos que ese sacerdote, vamos a suponer que es hipotético, que exista imaginariamente un sacerdote que haya escrito esas Existe, cosas? ¿Vos sí, crees que ese existe. sacerdote estaría en consonancia con lo que todos los papas después del Concilio Vaticano II le piden encarecidamente a todos los católicos? Bueno, te voy a contestar de manera sincera. En cuanto a lo que él escribió del suicidio de Lutero, yo sí lo creo. En lo demás, no estoy de acuerdo. De hecho, yo hice un par de videos en mi canal atacando las posiciones de él.
me causó bastante descrédito por atacarlo. Y tengo que decir, en la iglesia hay un sector tradicionalista que fue el que mencionó Néstor hace un rato, ¿sí? Que nos dice que por qué no debatimos contra ellos. Yo sí debato contra ellos y los vivo denunciando con sus falsas profecías y todo lo que se montan, porque precisamente ellos montan todo un escaparate del fin del mundo, de que ya viene, de que las revelaciones privadas y todo ese tipo de cosas para aislar la Iglesia Católica del resto del cristianismo, entiéndase, del protestantismo, y decir, nosotros somos los puristas, no hay que tender puentes es ser modernista, y el diálogo ecuménico, eso es del diablo, todo ese tipo de cosas es lo que vienen ellos a traer a la iglesia y contaminan. Ese tipo de cosas yo las ataco porque considero que están muy fuera del espíritu actual de la Iglesia Católica que viene desde Vaticano II. De hecho, ellos detestan Vaticano II y tratan de atacar por todos los medios ese concilio. Dicen que no fue un concilio ecuménico y todo tipo de barbaridades. Pero precisamente mi labor como católico es decir, oiga, no, esto no es lo que enseña la Iglesia, lo que ustedes están haciendo es sectarismo. Y eso no es lo que está en el concilio, eso no es el querer del Papa. Ustedes están yendo en rebeldía contra la doctrina de la Iglesia Católica, contra las enseñanzas. Que sí, que hubo separaciones, que hubo guerras, que hubo epítetos del lado y del otro en el pasado. Pero eso fue porque se dieron en el momento, en el lugar, esas divisiones, pero ya eso pasó, ya hay muchas generaciones, ya pasó mucha agua debajo del río, eso ya no es. Ahorita nosotros tenemos que dialogar y confrontar nuestras posiciones, ¿sí? Para poder vislumbrar la verdad, que la gente se dé cuenta cuál es la verdad, pero no es tampoco satanizando completamente a las personas, condenándolas, mandándolas al infierno, diciendo que son títeres del diablo, todo ese tipo de cosas. Así no se va a lograr ninguna unidad en el cristianismo jamás, y no es el ni a las personas ni a las creencias, ¿no?